fue para controlar el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri, clave en el desarrollo nuclear de Corea del Norte. La razón por la que China intentó tomar el control de las instalaciones nucleares de Corea del Norte fue por la suposición de que Corea del Norte podría tomar acciones inesperadas con sus armas nucleares y también para obtener apoyo internacional, porque podría haber personas que lo llamaran una guerra de invasión ilegal, y de hecho, sí las hubo. El 78 Grupo de Ejército ocupó el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri sin apenas combate y avanzó hacia Hamhung por Kimchaek. Mientras tanto, dentro de Pyongyang se estaban preparando para el combate. Estaban levantando barricadas y en varios edificios había tropas del Comando de Guardia y del Ejército. Kim Yu-hyun se refugió en el búnker subterráneo del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea por seguridad. El general Wak Chang-sik del Comando de Guardia apostaba todo en la batalla de Pyongyang. El ejército chino empezó a reunirse al norte de Pyongyang, reforzando hasta 4 brigadas. El ejército chino planeaba dejar la seguridad de las instalaciones nucleares norcoreanas y la región de Pyongan del norte a la 78ª. Grupo de ejército, la 78ª Brigada de Artillería, la 8ª Brigada Combinada, la 202ª Brigada Combinada y la 2025ª Brigada Combinada, que fueron enviados por el 79º Grupo de Ejército y concentrar todas las fuerzas del 79º Grupo de Ejército en Pyongyang. Era una guerra total. El general Wak Chang-sik tenía algo en lo que confiaba. En la guerra moderna, el combate urbano es un infierno. Claro, los edificios en Corea del Norte no son tan fuertes, pero el país lleva más de 70 años preparándose para la guerra. Por eso, en Pyongyang hay refugios antiaéreos y edificios preparados para combates contra el ejército surcoreano. Y sobre todo, debido a las características de los edificios modernos, se construyen con concreto reforzado, y estos edificios de concreto reforzado no se destruyen completamente incluso si se lanza un arma nuclear. Aunque veamos edificios dañados por proyectiles en la guerra de Ucrania o Israel, notamos que no se destruyen completamente. De hecho, los escombros que se derrumban generan aún más desechos y restos. El general Wak Chang-sik de Corea del Norte consideró que, guiando al ejército chino a un combate urbano y provocando bajas en Pyongyang, podría señalarlos como invasores y, con el apoyo de otras fuerzas norcoreanas, ganar. Pero como mencioné antes, las comunicaciones no estaban funcionando bien. En una batalla, la información y la comunicación juegan un papel muy importante. Cuando peleas, todo está conectado punto por punto. Pero para conectar esos puntos necesitas una línea larga, y esa línea que conecta los puntos es la comunicación. Cuando las líneas se conectan, crean una superficie. Cuanto más densa, más fuerte. Pero al cortarlas, se pierde la capacidad de combate. Comprender puntos, líneas y superficies del oponente es información. En la guerra moderna, el resultado puede depender de quién destruya primero esas líneas y superficies. Actualmente, el ejército norcoreano estaba librando una batalla completamente perdida. ¿Tiene sentido? ¿Cómo puede un ejército que no entrena con otros países y solo dispara pocas veces al año pelear bien? Eso solo es posible en las novelas. Además, todos los ejércitos deben considerar todas las situaciones posibles. Incluso en una situación en la que se corta la comunicación, hay que preparar contramedidas. Se debe utilizar equipos de reparación de emergencia para restaurar rápidamente la red de comunicaciones. Si de plano no hay otra opción, hay que usar mensajeros para compartir la información. En la actualidad, debido a las características de Corea del Norte, no había recursos de reserva disponibles. Incluso, como no había electricidad, la comunicación no se pudo realizar adecuadamente y todos terminaron dispersándose según sus propios planes. Por eso, la batalla de Pyongyang tuvo un final anticlimático. El ejército aéreo chino atacó el sur de Pyongyang, donde la defensa era débil. Corea del Norte envió refuerzos al sur y debilitó el norte. Entonces, el 79º Grupo de Ejército chino irrumpió desde el norte y rompió la defensa de Pyongyang. Algunos soldados norcoreanos, derrotados por Jo Sayan-hak, se rindieron y rompieron la línea defensiva. Otros, aunque lucharon, se rindieron ante los vehículos blindados chinos. De cualquier manera, Pyongyang terminó cayendo. El ejército chino rápidamente aseguró la custodia de Kim Yu-hye y Wak Chang-sik y tomó el control de las principales instalaciones del Ministerio de Defensa, el Ejército Estratégico, las Fuerzas de Operaciones Especiales, la Oficina General de Reconocimiento, el Comando de Guardia, el Partido del Trabajo de Corea, el Departamento de Defensa Civil y la Oficina General de Misiles, que estaban bajo la facción de Kim Yu-hye. Y también tomaron el control de las principales instalaciones de Pyongyang. Solo les tomó 4 días lograr todo esto. Corea del Norte prácticamente pasó a manos de China. Kim Hae-gyeok regresó a Pyongyang después de eso, y, temiendo que Kim Yu-hae le creara rivales políticos, prometió proteger su seguridad interna y externamente.
Kim Hae-jok miró severamente a Kim Yu-hye y, en vez de prometer protegerla, la amenazó para que obedeciera. Luego planea aprovecharlo como si fuera una regencia en la era de Joseon. Kim Hae-jok planeaba manipular todo usando a Kim Yu-hye como marioneta. De hecho, no había ninguna diferencia entre lo que pensaba el general Kwak Chang-sik del comando de guardia y Kim Hae-jok. Y Kim Hae-jok usó todos los medios posibles para tomar el poder. Recuperó las instalaciones nucleares, impuso el ejército chino y provocó la muerte sospechosa de los otros hijos de Kim Jong-un. Y luego mató al general Kwak Chang-sik, comandante de la guardia, con un cañón antiaéreo. Y también purgó sin piedad a todos los funcionarios y militares que apoyaban a Kim Yu-hye. Fue un martes trágico. Al final, Corea del Sur no pudo hacer nada. Incluso ante la crisis en Corea del Norte, el cruce del ejército chino por el Yalu o el ascenso de Kim Hae-jok como líder asesino en Pyongyang, solo observamos la guerra con miedo. A pesar de decidir ir a la guerra, dudamos en avanzar al norte y perdimos tiempo, permitiendo que China nos quitara Corea del Norte. De hecho, en el momento en que estábamos discutiendo cuándo avanzar hacia el norte, puede que lo hiciéramos por un miedo inexplicable. La mayoría de los coreanos solo conoce la guerra por los medios, nunca la vivió. Seguramente sintieron miedo. Ese miedo dañó mucho la seguridad nacional. La opinión pública era aterradora. La opinión pública anti-China se intensificó y los coreanos de etnia china que vivían en Corea fueron golpeados sin razón alguna. Corea se sentía ridícula por no poder hacer nada. Y algo estaba empezando a cambiar poco a poco. Ese sentimiento de enojo que burbujeaba por dentro seguía saliendo, lo que se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre sí mismos. El pájaro rompe el cascarón y sale. El cascarón es el mundo del pájaro. Quien quiere nacer debe destruir un mundo. Corea necesitaba valor y determinación, y esto se estaba logrando. En ese momento no se podía confirmar si Kim Yu estaba vivo o muerto. Dejó de asistir a eventos oficiales y solo unas pocas personas, como Kim Hae-jung y ciertos grupos selectos, conocían su paradero. Kim Hae-jung puso a personas de confianza en el gabinete para recuperar el control norcoreano. Aquí China comenzó a involucrarse más, colocando gradualmente figuras pro-chinas en el gabinete norcoreano. China consiguió el acceso al Mar del Este por la fuerza, pero esto tuvo consecuencias negativas. Al ganar algo, también se pierde algo. En Corea del Norte, crecían las reacciones negativas hacia Kim Hae-jung, el Mar del Este y el ejército chino por la muerte de muchos civiles y casos de soldados chinos disparando intencionalmente a norcoreanos, lo que generó gran hostilidad pública. La bola de nieve, tras la muerte de Kim Jong-un, crecía rápidamente. En China, para aumentar su influencia en Corea del Norte, instalaron tropas en Pyongan del Norte. En total, se desplegaron 4 brigadas en Sinuiju, Jeonju, Hamhung y Chongjin. En Jeonju, la 119ª Brigada Combinada del 79º Grupo de Ejército. En Sinuiju, la 119ª Brigada Combinada del 79º Grupo de Ejército. En Hamhung, la 48ª Brigada Combinada del 78º Grupo de Ejército, y en Chongjin, la 68ª Brigada Combinada del 78º Grupo de Ejército. No las instalaron al sur de Pyongyang para evitar tensiones con Corea del Sur y Estados Unidos. Sin embargo, China también necesitaba controlar Pyongyang. Por eso, desde antes, China fue aumentando el tamaño de las compañías militares privadas y las desplegó en gran número al sur de Pyongyang bajo el pretexto de entrenar al ejército norcoreano, y así continuaron entrenando a las fuerzas norcoreanas. La mayoría de estas compañías militares privadas eran de Mongolia Interior. Si sumamos el tamaño de las fuerzas chinas en Corea del Norte y las compañías militares privadas, eran alrededor de 30.000 a 40.000 personas. Sin embargo, también estaban surgiendo muchas críticas de la comunidad internacional. Algunos países preguntaban: ¿por qué devolver instalaciones nucleares a Corea del Norte si supuestamente ya las gestionan? Además, hubo quienes criticaron a China por su ambición expansionista, y algunos países incluso impusieron sanciones económicas. China dijo que estos intentos buscaban normalizar a Corea del Norte como un país común, y también aclararon que la devolución de las instalaciones nucleares fue para instalar tropas chinas en Corea del Norte, y así gestionar las instalaciones nucleares a través de esas tropas. Obviamente, eso no tenía sentido. Sin embargo, controlar Corea del Norte era cada vez más difícil. La presencia de tropas chinas y empresas militares privadas en Corea del Norte provocaba crímenes contra el pueblo norcoreano. Cometían delitos, desde crimen organizado hasta robos y agresiones. El ejército chino era consciente de esto, así que envió policía militar para detenerlos y castigarlos.
pero no bastó. Esto también estaba relacionado con una especie de ideología de supremacía china que tenían los chinos. La ideología de supremacía china es la creencia de que ellos son el centro del mundo y que su capacidad cultural es superior a cualquier otra civilización, menospreciando a otras culturas como bárbaras. El nombre China ya significa país central. Basándose en esta ideología, cuando trataban con el pueblo, no veían a Corea del Norte como un país aliado, sino que se acercaban a ellos considerándolos una especie de colonia. Por eso seguían surgiendo desacuerdos. La voluntad del pueblo es la del cielo. Por eso, el ejército debe mantener buena relación con los habitantes de territorios ocupados. Si no se cumplen estos requisitos, ellos se convierten en guerrilla y terminan siendo una amenaza para nosotros. De hecho, la razón por la que potencias como Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, o Rusia, en la guerra de Ucrania, tuvieron tantas dificultades fue porque no cumplieron adecuadamente con estas tareas civiles. Si la relación con los residentes empeora, quienes más sufren es el ejército. Pero el ejército chino, no sé si lo sabe o no, seguía causando problemas con la población civil. La opinión pública se volvió negativa por las acciones arbitrarias y crueles de Kim Yo-jong. Muchos ciudadanos sintieron miedo al ver la ejecución pública de las facciones de Kim Ju, incluso con cañones antiaéreos. Y luego comenzaron a difundirse rápidamente rumores de que todos los hijos de Kim Jong-un también habían muerto, y como Kim Ju tampoco aparecía, empezaron a circular historias de que Kim Yo-jong había matado a todos para quedarse sola con la corona, publicado en 2024 por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. En el informe sobre la percepción de la situación económica y social de Corea del Norte, publicado por el Ministerio de Unificación, hay detalles que predicen el índice de apoyo a Kim Jong-un. En 2024, el apoyo a Kim Jong-un fue del 14.5% según el informe. En un país democrático, ese nivel de apoyo ya habría significado un periodo de lame duck. El apoyo entre la élite de Pyongyang y los jóvenes de 20 años era aún menor. Tras la muerte repentina de Kim Jong-un y la intervención militar china, el apoyo a Kim Yo-jong cayó a un dígito. La opinión pública era interesante y Corea del Norte siempre fue muy conservadora. En Corea del Norte, la idea de que una mujer se convierta en líder genera rechazo. Corea del Norte mantiene una cultura conservadora centrada en los hombres, influenciada por el confucianismo, y estas costumbres culturales también afectan negativamente a Kim Yo-jong. Aunque Corea del Norte sea una dictadura, no podían ignorar la opinión pública. Incluso en el ejército norcoreano, algunos soldados no seguían a Kim Yo-jong. Algunos se asustaron mucho al ver que el comandante del comando de guardia fue asesinado de manera tan brutal. Estados Unidos también se preocupaba más. Ya en la base militar conjunta Anacostia-Bolling, la vigilancia sobre el ejército chino había concluido por completo. China mostraba mayor interés en avanzar al Mar del Este y se observaba cómo su ejército fortificaba la zona al norte de Pyongyang. Sobre todo, el régimen de Corea del Norte era extremadamente inestable, por lo que se preveía que pronto Corea del Norte llevaría a cabo una gran provocación contra Corea del Sur. Las previsiones coincidieron de forma inquietante. Estados Unidos observaba la situación y presentaba escenarios. Kim Yo-jong lleva a cabo una provocación contra el sur para unificar la opinión nacional, y justo en ese momento, Corea del Sur también estaba proporcionando la causa para la provocación. Ante la inestabilidad en Corea del Norte, organizaciones civiles surcoreanas comenzaron a lanzar panfletos hacia el norte. Como Corea del Norte odiaba estos panfletos antinorcoreanos de manera casi obsesiva, Kim Yo-jong aprovechó esto como pretexto para llevar a cabo una provocación contra Corea del Sur. En Corea del Norte, cada vez que se produce un cambio de sucesor, suelen ocurrir provocaciones grandes y pequeñas con frecuencia. Tras la muerte de Kim Il-sung, ocurrió el incidente de Gangneung en 1996, y tras la de Kim Jong-il en 2011, el bombardeo de Yongbyon y el ataque al Cheonan. Esto buscaba crear un enemigo externo para desviar la atención de los problemas internos. Hoy, el ánimo norcoreano es cada vez más inestable. En esta situación, era inevitable que la punta de la espada se dirigiera hacia Kim Yo-jong, así que Kim Yo-jong intentó desviar esa hostilidad hacia Corea del Sur. Primero lanzaron globos de basura, enviando la mayor cantidad en la historia, cerca de 1000 al mismo tiempo, tanto al frente occidental como al oriental. En estos globos de basura pusieron cables viejos, aceite, basura doméstica, excrementos y baterías usadas chinas. La provocación de Corea del Norte alertó a las Fuerzas Armadas surcoreanas. Al mismo tiempo, continuaron con ataques de interferencia de señales sistema de posicionamiento global contra Corea del Sur, manteniendo sus provocaciones hacia el país. En esa situación, Corea del Norte difundió información diciendo que dentro de los globos de basura enviados a Corea del Sur había armas químicas para causar aún más confusión. Por supuesto, en realidad no había armas químicas en los globos. Debido a esto, hubo un gran alboroto en CRT. CRT es un equipo de respuesta rápida para defensa química y biológica, parecido a una unidad de reacción inmediata en esas fuerzas.
Cuando se anticipó un ataque con armas químicas de Corea del Norte, por seguridad, se rastrearon y eliminaron todos estos globos de desechos. El Ejército Nacional no podía solo derribarlos. Si realmente hubiera armas químicas dentro de estos globos de desechos, al ser derribados en el aire, las armas químicas se dispersarían sobre la ciudad. Era claro que habría más daños, así que el ejército rastreó y eliminó de forma segura los globos de desechos que cayeron a tierra. El Ejército Nacional cree que un ataque bioquímico con globos es casi imposible. Simplemente lo consideran posible solo en teoría. Como ocurre con todas las operaciones militares, en una operación real se ven muy afectados por varios factores ambientales, como la dirección y la velocidad del viento. A veces, solo el clima ha cambiado toda la operación. Por ejemplo, cuando la temperatura es baja y la velocidad del viento es alta, los globos y dirigibles pueden volar hacia el sur de manera rápida y eficiente, pero las armas bioquímicas dispersadas en el aire también se esparcen rápidamente sobre un área amplia y su concentración se diluye. El dosis letal 50 es el indicador principal para medir el efecto de armas bioquímicas. Dosis letal 50 es la concentración mínima que mata a más del 50% de personas expuestas en un área. Pero si se dispersa en el aire y se diluye a una concentración inferior al dosis letal, 50 debido a la difusión, tiene la característica de no causar ningún daño a los adultos. Claro, podría ser letal para bebés, ancianos o personas inmunodeprimidas. Pero si Corea del Norte quisiera la guerra y usara armas químicas, atacaría de otra forma, no con globos como estos. Si el viento cambia y muchos globos van al norte, también podría causar un gran desastre. Por eso, en vez de globos o globos aerostáticos que dependen del viento, sería mejor un ataque bioquímico con drones o fuerzas asimétricas. En la guerra de Ucrania, se confirmó que el ejército ruso usó drones pequeños para ataques con gas lacrimógeno. En la guerra civil de Siria, fuerzas de inteligencia sirias arrojaron bombas de cloro. Durante la guerra civil de Siria, se causaron graves daños al arrojar barriles con armas químicas como cloro desde helicópteros. Así que lo que está haciendo actualmente Corea del Norte es una estrategia para maximizar la preocupación y el miedo de que las armas químicas puedan ser lanzadas de repente. Es una guerra psicológica. En el caso del CRRT, rastrean y eliminan más de 1000 globos de desechos uno por uno, porque podría ser que contengan armas químicas. Es probable que excrementos de países con sistemas de salud atrasados, como Corea del Norte, tengan bacterias que causan enfermedades como el cólera. Sin embargo, como el CRRT debe eliminar más de 1000 globos de desechos, se acumula fatiga. Desde la intervención del ejército chino en la crisis de Corea del Norte, el DEFCON 3 se ha mantenido hasta ahora. Mientras se preparaban para la guerra, también debían resolver este problema, lo que causó escasez de personal y alta fatiga. En esa situación surgió un problema. Hubo víctimas humanas por los globos de desechos. Cuando el globo cayó, provocó un incendio en un almacén, lo que causó daños materiales. Lamentablemente, justo en ese momento, había 3 civiles trabajando en ese almacén, y debido al incendio, ocurrió el trágico incidente en el que los 3 civiles perdieron la vida. Los globos de desechos tenían un dispositivo de autodestrucción que causó el incendio. Fue el primer incidente con víctimas civiles por globos de desechos de Corea del Norte, lo que indignó a la gente. Y al mismo tiempo, el ejército norcoreano llevó a cabo un ataque de bombardeo dirigido directamente a los altavoces de propaganda contra Corea del Norte, apuntando y atacando específicamente esos altavoces. Corea del Norte bombardeó territorio surcoreano. Por primera vez desde 2015, el ejército norcoreano disparó 15 rondas de un cañón de 76.2 milímetros directamente hacia los altavoces de propaganda contra Corea del Norte. El humo del disparo se pudo ver a simple vista. El radar de artillería de primera línea y el Arthur K también lo detectaron. Este lugar era Cheorvon, donde estaba ubicada la 22A Brigada de Infantería de la Tercera División de Infantería. Fue dirigido a los altavoces de propaganda contra Corea del Norte que estaban bajo el control de la 22A Brigada de Infantería. Este lugar es la 13A Brigada de Misiones Especiales. Ellos realizarán un entrenamiento de decapitación una vez más. Eran silenciosos pero agudos, eliminaban los objetivos rápidamente. Debido a la situación caótica en la península de Corea, comenzaron a entrenar para estar preparados para cualquier eventualidad. Esta vez entrenaron asumiendo una situación completamente real. La 13A Brigada de Misiones Especiales consideró que ya estaban completamente preparados y estaban afilando sus cuchillos más que nunca.
Kim Hyo-jong planeaba una provocación mayor. En este caso, el ejército surcoreano inevitablemente tendría que responder, y Kim Hyo-jong estaba pensando en aprovechar esa respuesta para llevar a cabo otra provocación más. Para esto, Kim Hyo-jong envió personalmente a la oficina de inspección y a la oficina de seguridad, y estaba dirigiendo todo personalmente. Por si acaso el ejército norcoreano desobedecía las órdenes, los envió para asegurarse de que la provocación se llevara a cabo. Aún así, Kim Hyo-jong no tenía ningún miedo a la respuesta de Corea del Sur. Corea del Sur sabía que había tropas chinas desplegadas en Corea del Norte y que muchas empresas, compañías militares, privadas chinas también se habían establecido en masa en Pyongyang y al sur de la ciudad. Además, hasta ahora, Corea del Norte ha provocado varias veces, incluso ha pasado por guerras y ha estado al borde de convertirse en un veneno mortal. Pero como pueden ver, nunca ha estallado una guerra. Kim Hyo-jong pensó que, aunque provocara a Corea del Sur, esta no tenía capacidad para iniciar una guerra. Kim Hyo-jong, hasta ahora, incluso en declaraciones oficiales, ha mostrado una actitud tan agresiva que uno se pregunta si tiene algún decoro, usando palabras vulgares y groseras sin ningún reparo. No hay reglas oficiales para el lenguaje diplomático, pero se espera un discurso educado, no insultos. Sin embargo, ella actúa así. Dicen que la verdadera personalidad de Kim Hyo-jong es brusca, violenta, fría y despiadada. Kim Hyo-jong actuó así para obtener el apoyo del ejército norcoreano dividido y mostrar que es la líder máxima de Corea del Norte. Pero no notó que Corea del Sur cambiaba. Fue muy miope. Mientras tanto, en esa situación, Estados Unidos y China volvieron a celebrar conversaciones a puerta cerrada para detener este conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es la quinta vez. Por grandes diferencias, las conversaciones seguían. Se debatía el papel de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur y el rol de Estados Unidos y China si estallaba una guerra. Parece que en esta reunión el ambiente no fue bueno. Como China ya sacó la carta de las armas nucleares y debido a los globos contaminantes de Corea del Norte hubo víctimas, además de que Corea del Norte volvió a bombardear el territorio surcoreano, la gente primero sintió miedo y luego ese miedo se transformó nuevamente en ira. La opinión pública ahora exige expulsar el ataque norcoreano y a las tropas chinas de la península coreana. Aunque el ejército de comentarios de China, conocido como Wu Maodang, intentó manipular la opinión pública, fue inútil. Si no se actuaba contra Corea del Norte, la Casa Azul sería incendiada por el pueblo. La paciencia tenía un límite. Se estableció la línea directa entre Corea del Sur y Estados Unidos. Gracias a esto, Corea del Sur y Estados Unidos se comunicaron rápido. Para Estados Unidos, la línea buscaba calmar la ansiedad surcoreana y evitar acciones unilaterales de Corea del Sur, porque aún no concluían las conversaciones privadas entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, 20 minutos después de la provocación del bombardeo, se declaró la orden de evacuación en todos los pueblos cercanos a la zona desmilitarizada, y 3 minutos después, la Casa Azul emitió una orden para convocar urgentemente al Consejo de Seguridad Nacional. Era una situación justo antes de que estallara la guerra. Antes tardaba 1 o 2 horas. Ahora toma mucho menos tiempo. Se ordenó a la tercera división atacar el puesto de guardia norcoreano. El ejército norcoreano realizó un bombardeo, así que queríamos mostrarles una represalia adecuada. El 635 Batallón de Artillería se encargó de esta tarea. El 635 Batallón de Artillería es una unidad que utiliza obuses autopropulsados K-9, y como es una unidad que entrena con mucha frecuencia, tenía mucha experiencia. El 635 Batallón de Artillería disparó 36 proyectiles de 155 milímetros y destruyó los búnkeres norcoreanos. Se estima que durante el proceso de destrucción de estos búnkeres, 6 soldados norcoreanos murieron en combate. Aunque los búnkeres fueron destruidos, solo murieron 6 soldados norcoreanos porque la estructura principal está bajo tierra. Actualmente, los búnkeres norcoreanos están conectados y coordinados entre sí. Aunque destruyeras los búnkeres en la superficie, no podías destruirlos todos. El gobierno de la República de Corea también sabía esto. Por eso atacaron directamente los búnkeres. De alguna manera, estaban caminando sobre la cuerda floja. Y al mismo tiempo, en otras regiones, se estaban llevando a cabo otras operaciones. Este lugar es Nampo. Antes de que el ejército chino se infiltrara, las fuerzas del Ejército Nacional y las fuerzas especiales ya se habían infiltrado en secreto en esta región. En esta zona también continuaron los ataques de represalia. Las fuerzas especiales lograron infiltrarse en secreto en el puerto de Nampo. Instalaron bombas en varios almacenes, barcos y buques de guerra en el puerto de Nampo y luego las hicieron explotar. Por supuesto, no tenían ni idea de que había sido el Ejército Nacional, pero la magnitud de esto superó toda imaginación. En el caso del puerto de Nampo, históricamente se desarrolló junto con el crecimiento de Pyongyang y Nampo después de la apertura del puerto. Actualmente ha surgido como uno de los puertos comerciales más importantes de la costa oeste.
Si lo comparamos con Corea del Sur, sería como la relación entre Seúl e Incheon, así que creo que así se entiende mejor. Muchos de los productos que llegan al puerto de Nampo se trasladan a Pyongyang. Hasta hace poco, debido a las sanciones contra Corea del Norte, el volumen de logística y comercio había caído drásticamente, pero ahora China ignora eso y está enviando varios tipos de armas y productos a Corea del Norte a través del puerto de Nampo. Pero al volar el almacén del puerto de Nampo, el efecto fue mucho mayor de lo que se esperaba. En el almacén se guardaba una gran cantidad de armas y explosivos, y cuando explotaron en cadena, volaron todo el puerto de Nampo. A las 11:30 de la noche ocurrieron 3 explosiones grandes y varias pequeñas. La primera explosión fue causada por fuerzas especiales con explosivos y luego hubo explosiones en cadena. Se afirma que la segunda explosión fue de 3 toneladas de trinitrotolueno y la tercera de 21 toneladas. Una explosión equivalente a 21 toneladas de trinitrotolueno es similar a la de la bomba nuclear táctica sin retroceso Davy Crockett, fabricada en Estados Unidos, así que ocurrieron 2 explosiones enormes que serían difíciles de ver incluso en una guerra común. La magnitud de la explosión fue tan grande que se podía ver claramente incluso desde muy lejos, y poco después, debido a la onda expansiva, se rompieron los vidrios y se pudo ver a la gente cayendo al suelo. Incluso los satélites detectaron la explosión. Todo pasó porque guardaron las armas sin cuidado en el almacén. De por sí, es absurdo pensar que Corea del Norte, que ni siquiera tiene dinero, pueda operar un almacén de manera segura. Como resultado, hubo 203 muertos y 10 desaparecidos. Incluso el número de heridos fue de 820 personas. Los daños materiales superaron los 500.000 millones de wons. Pero lo más sorprendente es que las fuerzas especiales lograron evacuar de manera segura a su refugio. El conflicto seguía escalando como una escalera mecánica. Subtítulos proporcionados por Baedal Eoi Minjok. Subtítulos proporcionados por Baedal Eoi Minjok. Subtítulos Baedal Eoi Minjok. Subtítulos por Baedal Eoi Minjok. Subtítulos por Baedal Eoi Minjok.